Benedicite, ¿cómo están? Soy el Padre Franco del Eremitorio Santa María del Espíritu Santo y este es el segundo video de esta serie de charlas sobre la vida eremítica. Hoy vamos a hablar sobre la regla de vida, que es común para los ermitaños como también para los monjes. Es decir, la regla de vida es aquello que nos va marcando la jornada, el día a día, y que es tan necesaria para los ermitaños, monjes que vivimos en solitario, como para los monjes de vida cenobítica, los que viven en comunidad. Y ha sido así desde hace muchísimos siglos y tiene un sentido, tiene un porqué. Una de las preguntas de ustedes era esto, ¿no? ¿Cómo puedo organizar mi vida? ¿Cómo vive un ermitaño? Lo estuvimos viendo un poco en el video anterior, donde hicimos una introducción sobre la vida eremítica y sus diferentes formas de vivirla, pero a lo largo de estas series vamos a ir desglosando el primer video y vamos a ir viendo cada tema con un poco más de amplitud. Y alguna de las cuestiones era esta, ¿no? ¿Cómo puedo organizar la vida en el día a día? ¿Cómo organizo la vida como monje, viviendo solo, llevando esta vocación en soledad, no con otros hermanos que me acompañen en el día a día? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros? Es una regla de vida. Así lo han propuesto desde los primeros siglos nuestros primeros padres. Vamos a quedarnos con la vida monacal en Occidente. Ustedes van a ver que voy a hacer siempre mucho hincapié en la vida monástica en Occidente, porque es donde estamos viviendo nosotros. Y he notado que mucha gente que comienza con el discernimiento, ¿no? y estas inquietudes sobre la vida eremítica, son personas que vivimos en Occidente, ¿no? Y que no encuentran en Occidente como un modelo a seguir, entonces a veces comienzan a seguir el modelo de vida monástica de Oriente, de la Iglesia ortodoxa bizantina, que está perfecto, está muy bien, pero la idea acá es reforzar nuestra propia, digamos, línea, cultura latina, ¿no? De Occidente, de la Iglesia. Entonces, vamos a quedarnos primero con San Benito, que es el padre del monacato occidental, y que cada uno de nosotros tenemos que tenerlo como padre, más allá de la espiritualidad o carisma que cada eremita viva, que ya vamos a ir también hablando sobre el carisma o la espiritualidad propia de cada uno de nosotros, pero lo vamos a hacer más adelante, tal vez en el próximo video, así no se hace tan largo. San Benito, como ustedes saben, era un ermitaño, lo vimos también en la charla anterior, es llamado digamos, a reglamentar, a organizar la vida monástica, ¿no? Un montón de ermitaños que empezaron a vivir en comunidad. Entonces Benito, inspirado por el Espíritu Santo, lo que hace es escribir una regla, ¿sí? Una regla de vida, una regla, un reglamento, donde normas, donde estuviera contenida ahí la vida monástica con cada una de sus, digamos, variantes dentro de lo que sería una abadía, un monasterio. La regla benedictina fue escrita por él a principios del siglo VI, ¿sí? Del siglo VI, entonces imagínense ya la antigüedad que tiene esta regla y además también la autoridad que los siglos le han dado a esta regla que hasta el día de hoy sigue vigente. Y allí Benito lo que hace es, digamos, organizar la vida monástica. Comienza organizando lo que sería el Opus Dei, es decir, la obra de Dios, a aquello que se dedica realmente el monje, que es el oficio divino, que es el orar, la alabanza. Entonces comienza con el oficio divino, comienza a organizar los salmos,
Él también es al que le debemos la invocación de laudes por la mañana, ¿no? Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, que está tomada del Salmo. Y él es el que codifica y organiza el oficio divino con los distintos salmos, los responsorios, cuáles se deben cantar por la mañana, cuáles por la tarde. Bueno, Benito es el que comienza a darle esa forma que a través de los siglos ha variado, ¿no? Los benedictinos tienen su forma particular de su oficio, la iglesia luego también, bueno, con el breviario, la liturgia de las horas, ¿no? Pero que siempre tienen un gran parecido. Pero bueno, le debemos a Benito esta codificación de alguna manera del oficio divino que está dentro de la regla, ¿sí? Él no deja nada de especulación. Directamente es como que dice, bueno, esto se tiene que hacer de esta manera. También él es el que reglamenta, ¿no?, las vigilias de los domingos, cómo hacerlas, de qué manera. Eso también está en la regla. Y después hay cosas de la regla de Benito que por supuesto uno las tiene que adaptar, ¿no? Porque fíjense, una regla escrita allá en el siglo sexto para aquella gente con aquella mentalidad, con una forma de vida totalmente a veces diferente a la nuestra, forma de pensar, ¿verdad? Y que también cambió hasta en la orden benedictina, porque los benedictinos de aquella época también tenían niños en las abadías, ¿sí? Que la familia los entregaban y que se iban formando luego, ¿no?, dentro de las abadías. Entonces también la regla toca cuestiones de cómo, o normas, ¿no?, sobre la infancia, sobre los niños que vivan dentro de la abadía. Y nos vamos a encontrar también con cosas que nos pueden sonar un poco fuertes, ¿no? Como por ejemplo lo que era el castigo físico para aquellos monjes rebeldes, que hoy en día es impensable, pero tenemos que verlo con la mente o los ojos puestos en aquella época, ¿no? Donde los monjes no eran los monjes que conocemos hoy, que entran por vocación, libremente. En aquella época muchos de los monjes eran forajidos, eran ladrones, que muchas veces, bueno, buscaban los refugios dentro de los monasterios y ahí se quedaban. También donde las propias familias mandaban a sus hijos para que fueran monjes. Entonces, la concepción de vocación, de llamado, como lo conocemos hoy en aquella época, era totalmente diferente. Entonces había monjes rebeldes y había que ponerles, ¿no?, cierto correctivo. Y bueno, en esa época se usaba el correctivo físico, ¿verdad? Entonces, esas cosas las tenemos que adaptar al día de hoy. Pero más allá de eso, Benito tiene una regla muy humana, muy de preocuparse por los otros, ¿no? Los que están enfermos o los niños tienen que comer más, tienen que comer otro tipo de comida, tienen que tener otro tipo de lecho, ¿no?, de lugar para dormir, más cómodo. Es decir, que Benito se preocupa mucho por la parte humana, que en aquella época tampoco era algo que se tuviera muy en cuenta, ni siquiera en la sociedad, ¿verdad? Y Benito es un adelantado a su tiempo en ese momento. ¿Por qué? Porque directamente él atiende al Evangelio. Eh, Luego con las comidas tenemos lo mismo, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, habla de la libra de pan, que creo que una libra de pan sería como unos 400 y pico de gramos, una cosa así, en el día, ¿no? También una mina de vino, tomaban vino los monjes, era muy común también en aquella época, pero él permite que los monjes tomen vino, no hasta saciarse, no hasta ponerse ebrios, pero sí es una bebida que da fuerza, ¿verdad? Más dependiendo también del trabajo en el día que hicieran los monjes, ¿no? Se habían trabajado mucho, bueno, tenían que comer un poco más. Es decir, que es una regla muy humana y que está hecha en el siglo sexto. Así que realmente Benito tenía una concepción, digamos, como muy evangélica de cómo se debía vivir la vida monástica. Entonces, tenemos ahí una primera regla de vida, como para tomarla, porque ustedes dirán, bueno, pero yo soy ermitaño, ¿cómo?
¿Puedo vivir esa regla? Por supuesto. Nos vamos a encontrar en la regla con cosas propias de la vida cenobítica, ¿no? Eh, el papel del abad, que debe hacer el abad, que hay que hacer con los hermanos, por ejemplo, con los hermanos que se van, Benito dice que hasta ahí pueden volver 3 veces, ¿no? Irse y volver 3 veces, ya después de la tercera es como ya las puertas del monasterio están cerradas. Pero fíjense esta cuestión, ¿no? Se expulsa un hermano, pero si después o se va solo, quiere volver, se lo puede volver a readmitir hasta 3 veces. Estas cosas a los ermitaños que vivimos solos, por supuesto, las tenemos como que pasar un poco de largo, ¿no? Sí, ciertas cosas nos van a ayudar a nosotros con nuestra propia vida, pero hay cosas que las tenemos que obviar. Pero sí hay un montón de otras que nos van a servir muchísimo de la regla de Benito. Y qué mejor que usar y tener una regla que ya está probada y probada en tantos siglos de vida monacal, de vida cristiana, ¿verdad? Eh, entonces decimos, bueno, podemos empezar con una regla que ya tiene siglos, que es una regla totalmente sabia, y la tomo para mi vida, ¿verdad? Luego, cada uno de nosotros puede tener una regla aparte, que ya vamos a hablar después un poco de ese tema. Una regla, una espiritualidad. Los benedictinos ellos siempre dicen algo muy gracioso que es nosotros somos los que no tenemos carisma, porque en esa época el tema espiritualidad y carisma, como lo vemos hoy, ¿no? Que cada congregación, cada orden religiosa tiene su propio carisma, su propia espiritualidad, ¿no? En esa época no, porque la espiritualidad benedictina es el Evangelio. No hay el carisma, ¿cuál es? El Evangelio. Es decir, no hay otro carisma y espiritualidad más que ese, ¿no? Y la oración, la alabanza, que es propia del monje. Después esta cosa, ¿no? De que el Espíritu Santo va inspirando carismas y espiritualidades diversas a distintas órdenes y congregaciones, viene un poco después con los siglos, ¿no? El Espíritu Santo no es algo estático, algo que está quieto. A través de los siglos ha ido inspirando, ha ido haciendo nuevas creaciones, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Bueno, entonces podemos tomar como regla de vida para nosotros, como reglamento, ¿no? La regla de San Benito. Como les dije al principio, ¿qué hace la regla? La regla es aquel reglamento, aquellas normas a las cuales nosotros nos comprometemos seguir. La primera norma que debemos seguir, el primer reglamento es el Evangelio, ¿no? De ahí parte todo. Ya Jesús ahí nos deja un montón de cosas en las cuales nosotros tenemos que no solamente escuchar, sino poner en práctica y vivir. Pero también, más que nada los monjes, una regla particular que regule la jornada, el día a día, un poco la espiritualidad que uno vive, nos enmarca el camino por dónde debo ir. Y me comprometo a vivirla. Es decir, que no puedo tomar una regla y después decir, bueno, esto no lo hago, no me interesa. No, me comprometo a vivirla. Si es la benedictina, bueno, adaptada, que si no lo puedo hacer solo, me puede ayudar un monje a adaptarla a mi propia vida, ¿sí? Si vivimos en solitario como ermitaños, pero me comprometo a vivirla, a seguirla. Entonces la regla, por un lado, me marca el camino por donde tengo que ir y a la vez también es una luz constante a la cual yo debo recurrir. Si hay algo que estoy flaqueando, hay algo que no recuerdo bien, voy a la regla. Por eso la regla se estudia, ¿sí? Yo debo sentarme, debo leerla, debo estudiarla, debo subrayarla, la tengo que hacer también carne, ¿no? A mi propia regla. Entonces la regla es eso, ¿sí? Es lo que nos marca el camino. Y que yo libremente he decidido tomarla para mí y vivir esa regla, ese reglamento. Puede ser la regla de San Benito, puede ser cualquier otra regla. Hay un montón de santos que han confeccionado su propia regla. También hay un montón de reglas que son de los santos de Oriente, que también las podemos tomar. Y tenemos también muchas también de Occidente, muy conocidas. Bueno, la regla de San Benito,
digamos que es la primera por su antigüedad. Tenemos también la regla de San Agustín, la regla de San Alberto de Jerusalén, que es la regla de los carmelitas. Hay un montón de reglas, ¿no? Y por supuesto vamos a encontrar también reglamentos que son de vida apostólica. Nosotros tenemos que buscar aquellos reglamentos que sean para la vida monástica. Pero también podemos cada uno de nosotros tener nuestra propia regla, hecha por nosotros o hecha por algún otro ermitaño, y que nosotros la podamos modificar y que tenga que ver con una espiritualidad tal vez y con un carisma. Eso lo vamos a hablar en el próximo video para que este no se haga tan largo. Y vamos a seguir viendo y vamos a hablar un poco de lo que sería la espiritualidad, cuál sería el carisma, y si yo voy a hacer mi propia regla, cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta para hacerla. Bueno, queridos hermanos y hermanas, nos vemos entonces en el próximo video. Que tengan todos una muy bendecida jornada.